Bueno, entonces lo que vamos a hacer va a ser, vamos a crear un nuevo proyecto. En todo caso, voy a irme acá, le doy nuevo proyecto, nuevo proyecto, y en todo caso defino, ¿no? El lugar donde yo quiero crear el proyecto. Por default, ¿no? Tengo ahí para poder buscar un lugar donde yo considere. Voy a poner el escritorio, le voy a dejar en el escritorio, y voy a poner acá un nombre al proyecto, ¿no? En todo caso, acá le vamos a poner el nombre de el código respectivo, ¿no? Que tiene cada uno, puede ponerlo, ¿no? O sea, ese va a ser la forma, ¿no? O sea, vamos a poner, en este caso yo tengo un código, ¿okay? Y el apellido, ¿sí? Para este ejercicio. Ok. Entonces ese va a ser el nombre que le vamos a dar al proyecto, ¿no? El proyecto se va a sacar con ese nombre, que es un poco esta forma en como ustedes también van a trabajar su proyecto para el examen final. Si el examen final le tienen que mandar su script, su proyecto que van a trabajar, tiene que ser su código de estudiante con su apellido, ¿sí? Y le doy crear proyecto, ¿sí? Eh, Eso automáticamente me genera, ¿no? En R, ¿no? Un proyecto con esa especificación, digamos, el código y el apellido, y obviamente me da como que empiezo de nuevo, ¿no? Entonces aquí en todo caso lo que voy a hacer, bueno, voy a vaciar acá la consola. En todo caso, si yo tuviera que crear un nuevo script, nosotros ya sabemos que le damos acá, ¿no? Y directamente podemos crear un nuevo script con lo que nosotros consideremos, ¿no? Con lo que vayamos a trabajar, ¿sí? Eso ya lo sabemos. En todo caso, para la réplica que estamos viendo en la sesión de hoy día, lo que me interesa ahora es que en esa carpeta que se les ha creado, ¿no? En este proyecto, porque hay una carpeta que se creó por lo menos en la ubicación donde ustedes estaban, se copie, ¿no? Los tres archivos que le he facilitado, ¿no? En todo caso, yo lo voy a hacer en este momento. Voy a ir a la carpeta respectiva, la voy a abrir y la voy a pegar, ¿no? La voy a pegar los archivos que tengo, cuestión para que me aparezca acá, ¿sí? Para que me aparezca acá tengo que pegar los archivos. Entonces, bueno, control V, ahí está. Control C, control V, y acabo de ponerlo en su ubicación. Cuestión de que me aparece acá, ¿no? Generalmente primero la base de datos, que es lo que necesito para poder hacer el ejercicio, y el script que tiene que ver con lo que vamos a hacer, ¿sí? Bueno, ahora, yo abro el script directamente acá, ¿no? Porque R permite abrir el script, porque es un archivo R. Esta base de datos yo las puedo cargar. Este que dice cuadro es un archivo de Excel donde voy a acomodar ciertas salidas que voy a tener de la consola, y esta es la base de datos, ¿sí? Obviamente que estos archivos no los puedo abrir de esta acá, ¿no? Los tengo que abrir directamente desde mi carpeta, desde el escritorio, ¿no? Me voy al escritorio y pido abrir ambos, ¿sí? O sea, voy a abrir ambos solo para mostrar un poco. Primero el de datos de inflación, ¿sí? Voy a abrir el de datos de inflación. ¿Y qué tengo acá en datos de inflación? Bueno, tengo acá, ¿no? Variables, ¿no? En todo caso, tengo la inflación anual, ¿no? La inflación anual, pero en frecuencia mensual, ¿sí? En frecuencia mensual, es como la inflación acumulada que hay. A nivel Bolivia, ¿no? La inflación ya mensual, digamos, ¿no? Variación mensual del IPC, ¿no? Lo tengo también, digamos, ¿no? Para nivel Bolivia. Después, inflación anual solo Santa Cruz, digamos, ¿no? Y inflación mensual Santa Cruz, inflación anual La Paz, inflación mensual La Paz, ¿sí? Entonces tengo toda esta data, ¿no? Datos mensuales, ¿no? Obviamente desde enero del 2016 hasta julio del 2021, ¿sí? Entonces esa es la data que tengo. Bueno, eso con relación a la data. Entonces ya sé más o menos qué es lo que hay en el Excel de los datos, y obviamente es lo que yo quiero cargar a R, ¿no? Entonces me vuelvo a R, y en R específicamente ya tenemos un poco el script que hemos trabajado, ¿no? Para poder realizar dichos ejercicios, ¿sí? Entonces lo primero es verificar que yo tenga dicho paquete, ¿no? O sea, en todo caso RIC XL, ¿no? Si yo no tuviera RIC XL, sabemos que tengo que instalar eso, ¿no? O sea, tuviera que instalar dicho paquete, ¿no? Entonces, como lo tengo ya instalado, lo único que hago es habilitarlo, ¿no? O
sea, le puedo dar acá o puedo ejecutar esta línea que se llama, que me permite habilitar dicho paquete. Entonces le voy a dar ahí, voy a ejecutar la línea 7, ¿no? Le doy run, bueno, un mensaje de advertencia, ¿no? Y después lo que tengo es la línea que me permite cargar dicha base de datos, ¿no? Dado que yo tengo la base de datos acá, directamente le digo, créame un data frame que se llame dataset, ¿no? Que ese dataset, bueno, aquí tengo read-excel, ¿no? Y el archivo se llama, entre comillas, datos-inflación.xlsx, ¿no? Que es este archivo que está acá. Entonces ejecuto esa línea, ¿no? Le doy run, y eso obviamente me permite cargar esa base de datos, ¿no? Obviamente R lo entiende y dice, ¿sabes qué? Tenés un data frame que tiene 67 observaciones y que son 7 variables, ¿no? Obviamente nosotros sabemos que solo hay 6 variables, pero la primera columna la está considerando como si fuera una variable, ¿no? Nosotros sabemos que solo es la fecha, ¿no? O sea, lo que tenemos ahí son las fechas. Después aplico attach a dataset para poder llamar a las variables que están dentro del dataset de manera directa, ¿no? Entonces voy a ejecutar esa línea. Después tengo el tema de ver los nombres que tiene cada variable, ¿no? Para ver cómo están. De todas maneras, todas están, o sea, la primera dice periodo, digamos, no está de esta manera. La siguiente, inflación, ¿no? Tratando de abreviar, ¿no? INF, guión bajo Bolivia, guión bajo A, y así sucesivamente voy abreviando cada uno, ¿sí? Entonces, es el nombre que tenía en el Excel, ¿no? Y después, para poder visualizar la data, obviamente puedo darle, correr la línea 11, que es el View Dataset, y ahí puedo ver, ¿no? La importación o cómo se trajo de este Excel a R la data, ¿no? Entonces ahí puedo ver que tengo toda la data que estaba hasta julio, ¿no? Ok, bueno. Eso con relación a importar la data, ¿no? Esto para importar la data. Después necesito ciertas librerías un poco para profundizar o lo que voy a trabajar en el ejercicio, ¿no? De todas maneras, si yo tengo instalado dicha paquetería, no necesito volver a instalar, ¿no? O sea, eso con relación a instalación. En todo caso, aquí tengo, creo que este es Sich, ¿no? Bueno, Sich, ya tengo instalada dicha paquetería y ahí no necesito volver a instalar, ¿no? Entonces, en todo caso, directamente acá le puedo poner un numeral, ¿no? El numeral para deshabilitar esa línea y directamente solo habilitar dicha paquetería, ¿no? Bueno, lo mismo sucede con con el otro paquete. Si ya lo tengo stat, ¿no? Directamente solo habilito, ¿no? Aquí le puedo poner un numeral y directamente ejecuto la línea para que se habilite la paquetería. Bueno, ahí tengo eso. O si no, directamente acá igual puedo correr la línea 21 para T-series, ¿no? Verifico que tengo T-series ahí. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces voy a ejecutar solo la línea 21. Ok. Bueno. Eh, de ahí, ¿no? Obviamente ya empezamos un poco con un análisis gráfico, ¿no? De las variables que se tienen, ¿sí? En todo caso, ¿no? Lo que queremos un poco ver para, para el análisis, ¿no? Dado que estamos un poco siguiendo lo que hacía Díaz Carreño, ¿no? De lo que estaban haciendo con el tema de la inflación en México. Eh, bueno, muestran el comportamiento en el tiempo, ¿no? De las variables, ¿no? En todo caso la inflación. Después realizan un grupo, ¿no? de pruebas, ¿no? Pruebas de bondad de ajuste, ¿no? Para el tema de la distribución de la variable, específicamente 4 pruebas de normalidad, ¿no? La prueba de Kolmogorov-Smitbot, Anderson y Darling, Shapiro-Will y Harker y Vera, ¿sí? Entonces son las 4 pruebas que ellos trabajan, explican la metodología, ¿no? En qué consiste la prueba y todo lo demás, la fórmula, después ya sientan su interpretación en base a la data que tienen, van mostrando estas gráficas de probabilidad, que se conocen como gráficos QQ, para ver si una variable sigue una distribución normal. La idea acá es que para decir que una variable sigue una distribución normal, los puntos, ¿no? Estos puntos que están acá deberían estar sobre la línea, ¿sí? O deberían estar lo más pegados de la línea, ¿no? O sea, lo más posible, ¿no? Para poder decir que una variable sigue una distribución normal.
y aquí presentan el histograma de la inflación mensual, ¿no? Desde el 2000 hasta el 2007, ¿no? Obviamente que esta inflación mensual, ¿no? Son 95 observaciones, obviamente está el histograma, la media y la desviación estándar, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer un poco va a ser esto, ¿sí? Vamos a replicar un poco esto que hacía Díaz Carreño y Vergara en este paper. Voy a darle acá, ok, vamos con el histograma, ¿sí? Arrancamos con el histograma, obviamente acá la función es his, ¿no? Yo le pongo acá el nombre de la variable para la cual yo quiero generar el histograma, ¿no? Arranco con la inflación, ¿no? En Bolivia de manera anual, digamos, ¿no? Puedo elegir el color, ¿no? Para la barra, en todo caso le digo color azul, ¿no? Así también puedo definir el número de grupos o el número de intervalos que deseo, ¿no? Que pueda tener el histograma, en todo caso le estoy poniendo 10. Si no colocara nada acá, R automáticamente seleccionaría un grupo, ¿sí? De intervalos, ¿no? Para el histograma. El tema acá de la frecuencia, más que todo, bueno, tiene que ver si lo pongo en frecuencia absoluta o en frecuencia relativa, ¿no? A ver, lo voy a ejecutar acá. Y si yo acá pusiera true, ¿no? Frecuencia, en vez de false, esto me quedaría en frecuencia absoluta, ¿sí? En todo caso, como le pongo false, me genera una frecuencia relativa, ¿sí? Entonces tengo frecuencia relativa. Después tengo el tema del título, ¿no? Generalmente ahí le ponemos histograma de la inflación anual en Bolivia, ¿no? 2016-2021, ¿no? Y así también puedo especificar qué es lo que hay en el eje Y, en el eje Y, ¿no? Y en el eje X, ¿no? Entonces, en todo caso acá, lo único que hago, ¿no? Frecuencia relativa, y aquí tengo en el eje X, que es la variable que está en porcentaje, ¿no? Sabemos que la inflación está medida en porcentaje. Entonces, nosotros tenemos ya acá el histograma, ¿no? De la inflación anual en Bolivia 2016-2021. Ok. Ahora, este histograma es un archivo, es una imagen, ¿no? Esta imagen yo tranquilamente la podría llevar a cualquier otro tipo de archivo de Microsoft, ¿no? O sea, generalmente aquí le puedo dar copiar, ¿no? Y eso me permite copiar dicha imagen en cualquier otro tipo de archivo, ¿sí? Voy a abrir el archivo que teníamos en Excel, este que decía cuadros, ¿no? Que le he pasado. Y lo que voy a hacer ahí va a ser crear una hoja, ¿no? Y voy a ponerle histograma, o gráfico. Creo que no se está viendo esto. Ok, ahí está. Estoy creando una nueva hoja, le estoy poniendo gráfico, y lo que voy a hacer, ¿no? Es pegar el archivo o el gráfico que acabo de generar en R. ¿No? O sea, lo puedo traer como una imagen específicamente, ¿no? Y lo puedo pegar acá, o en un archivo Word donde yo considere que quiera poner la imagen, ¿no? O el gráfico, ¿sí? Entonces, generalmente eso se puede hacer. O sencillamente, otra cosa de la que yo podría hacer es eh, directamente el gráfico, ¿no? Almacenarlo en mi archivo de trabajo, ¿sí? En el directorio de trabajo en el que estoy trabajando, en el project, ¿no? Que es esta carpeta, ¿no? Entonces, en todo caso, me voy al blog y le digo directamente exportar, y le digo guardar como imagen, ¿no? Por default, ¿no? Me pone el nombre de rplog. Yo sé que es el histograma, le voy a poner histograma, programa, guión bajo, INF, inflación, ¿no? Y le voy a poner BO, ¿sí? Para hacer alusión a que es inflación de Bolivia. Y me va a guardar en el directorio de trabajo, en el formato PNG, ¿no? Y le doy Save, ¿no? Cuestión de que esta imagen o este gráfico que ya generé lo puedo almacenar acá, ¿no? O sea, ya lo tengo acá, ¿sí? Entonces igual, o sea, lo pueden copiar con mi imagen y eso lo pegan en Word, en Excel, donde ustedes consideren. Eso con relación a este gráfico, al histograma, ¿sí? Así también cuando yo genero un histograma,
Adicionalmente puedo ponerle otros elementos al histograma. En todo caso, algo que yo no puedo apreciar en este histograma es si este histograma o esta variable se ajusta a una distribución normal, ¿no? O sea, yo tendría que ver, por lo menos por la gráfica, me podría dar cuenta, decir, ¿sabes qué? Parece que sigue una distribución normal, parece, ¿no? O sea, pero tendría que tener un poco más de respaldos, por lo menos, o o ver los estadísticos respectivos, ¿no? O sea, podría ver principalmente el coeficiente de asimetría, el coeficiente de kurtosis, que me podría dar una intuición de si la variable se ajusta a una distribución normal, ¿sí? En todo caso, ¿no? Hay una curva que se puede generar en esta misma gráfica, con esta función que es curve, que habla de la distribución normal, y obviamente, dado que pido una distribución normal de la variable X, donde la variable X que voy a considerar, ¿no? Es la inflación en Bolivia, ¿no? O sea, en base a esa variable, ¿no? Quiero el promedio, la desviación estándar, así también su máximo, ¿no? Y bueno, y ahí tengo que especificar el tema de color, que el color es 2, ¿no? Bueno, estas opciones que van por default, ¿no? Que vamos a darle ahí, que tiene que ver con color rojo, y lo que hago va a ser ejecutar esta línea, la línea 25, y lo que me va a permitir es darme cómo sería la variable si la variable se ajusta a una distribución normal, ¿sí? O sea, si tu variable se ajusta a una distribución normal, generalmente los datos del histograma deberían estar, ¿no? Sobre la línea roja, ¿no? O sea, deben estar por abajo de la línea roja, en la medida de lo posible, ¿no? Yo veo que hay un tanto, una barra del histograma que está por arriba, esta otra parte está muy por arriba, estos picos por acá, digamos, ¿no? Aquí en las colas también, digamos, ¿no? Entonces, de alguna manera, la gráfica no se ajusta tanto a una distribución normal, ¿sí? Por lo menos mediante este gráfico, ¿sí? Bueno, de ahí entran los gráficos QQ, digamos, ¿no? Para ver la distribución normal. En todo caso, ¿no? Voy a ejecutar la línea 26 y 27, donde voy a hacer un gráfico para ver si la variable se ajusta a una distribución normal. En todo caso, lo estoy haciendo para la inflación en Bolivia de manera anual, ¿no? Le estoy poniendo un título, gráfico de probabilidad normal, que generalmente se lo conoce así. Le voy a dar a ejecutar acá y correr acá, ¿sí? Entonces, este es el gráfico que presenta Díaz Carreño con Vergara para ver el tema de si la variable que está analizando de alguna manera se ajusta a una distribución normal. Debería suceder que los puntos azules, ¿no? Deberían estar sobre la línea roja en la medida de lo posible, la mayoría, ¿no? Lo que podríamos ver acá, o lo que vemos acá, es que hay un grupo que sí, digamos, ¿no? En esta parte de acá sí está sobre la línea roja, al extremo medio se separa, también al inicio, ¿no? O sea, no se asemeja tanto a los valores de la línea roja, ¿no? Entonces también aquí nos da como una idea subjetiva, ¿no? De que la variable puede ser que no siga una distribución normal, digamos, ¿no? Entonces, mediante estos dos gráficos, tenemos una idea preliminar sobre el comportamiento de la variable, en todo caso, ¿no? De la inflación anual en Bolivia, de que la variable no está siguiendo una distribución normal, ¿sí? O sea, por lo menos mediante los gráficos, ¿sí? Entonces, este tema de los gráficos generalmente se lo conoce como pruebas informales, ¿no? O sea, porque es algo muy subjetivo. Lo que yo puedo estar viendo, otra persona lo puede ver y me puede decir que parece que se ajusta, digamos. Yo le puedo decir, no se ajusta porque mira, no están los puntos sobre la línea roja, digamos, ¿no? Entonces, este tema gráfico queda más en ese espacio, en ese sentido de ser un poco más subjetivo, ¿sí? Y ya después entran las pruebas formales, que son las pruebas que estaba mencionando, que son la de Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, ¿no? Y todas las pruebas de normalidad. Bueno, entonces esto lo hemos hecho para la variable, para la inflación anual en Bolivia. Si quisiéramos hacerlo para la inflación mensual, ¿no? Ahí tenemos las líneas, lo único que va cambiando acá es el nombre de la variable específicamente, ¿no? Ahí tenemos la inflación mensual. Le mostramos la curva, ¿no? Sabemos que no se ajusta, por lo menos al comportamiento, ¿no? Y después ahí tenemos el gráfico QQ, ¿no? En ambos casos, ¿no? También vemos que no se ajusta a la línea roja, solo la parte del centro, ¿no? Se ajusta más a esa distribución. Bueno, después tenemos acá, para el tema de Santa Cruz, digamos, ¿no? Ya la inflación anual de Santa Cruz, ¿no? Podemos ver ahí el gráfico,
el ajuste de la curva, ¿no? Podemos ver también que no es del todo, ¿no? El gráfico QQ, ¿no? Está, digamos, ¿no? Y después para la misma inflación de Santa Cruz de manera mensual. Esta variación porcentual mensual del IPC, ¿no? O sea, pareciera la que mejor se ajusta, ¿no? Se podría ver que pareciera que sigue una distribución normal, ¿no? Vemos su gráfico QQ. Okay. También el gráfico QQ, digamos, pareciera que la mayoría de los puntos azules está sobre la línea roja, ¿no? Ok, vamos a generar acá rápidamente lo que sería estos mismos gráficos para el tema de la paz, ¿sí? A ver, ¿podemos ponerle otro color? Sí, podemos ponerle otro color. Voy a copiar primero esta acá que tiene que ver con la anual, digamos, ¿no? Voy a darle acá, voy a dar control B, ¿no? Y en todo caso, aquí lo único que voy a hacer es que yo sé que para la paz tiene el mismo nombre, INF, solo que aquí dice LP, ¿no? Es para la inflación. Le puedo poner otro color, hemos utilizado el blue, el green, podemos utilizar, eh, no sé qué color dicen ustedes, puede ser yellow, a ver, red pongámosle, ¿sí? Ok. Red, el número de clases, el intervalo que voy a generar, ¿no? En todo caso, aquí tiene que ser La Paz, digamos, ¿no? Voy a cambiarle el título, ¿no? La Paz. Eh, Variación porcentual anual del IPC, está bien. La frecuencia relativa, el eje Y, el eje X, el eje Y. La curva que se va a ajustar, aquí en todo caso tiene que ser, ¿no? Está el nombre de la variable, ¿no? Anual, acá también, ¿no? Tiene que ser el nombre de la variable. Paz, también, ¿no? Color, dado que le puse red, acá podría ponerle 3, a ver, voy a ponerle 3 para que cambie el color ahí, lo demás lo dejo por default, y acá también tendría que cambiar, ¿sí? Entonces acá le cambio y le digo también La Paz, y acá también. Okay. Bueno, entonces voy a ejecutar las líneas, ¿no? En todo caso acá me da el histograma, ¿no? Esto sería la variación porcentual anual, ¿no? Del IPC, ¿no? Lo que es la inflación. Acá, obviamente que acá, ¿no? Para que se ajuste a una distribución normal, sí o sí tengo que tener frecuencia relativa, ¿no? Por eso es que le pongo acá frecuencia false, ¿no? De ahí mismo le pido la curva, ¿no? Puedo ver que de alguna manera, ¿no? Hay un grupo, ¿no? De la frecuencia que se sobrepasa o está por encima de lo que sería la aproximación a la distribución normal, ¿sí? Bueno, veamos su gráfico QQ, ahí. En todo caso, ¿no? Igual volvemos a ver ese grupo, ¿no? Que desfasa, que no permite que se ajuste a la distribución normal. Y bueno, ahora veámoslo para el mensual, ¿sí? Entonces aquí lo que voy a hacer acá es volver a copiar el que ya hice para la paz, ¿no? Y sé que para el tema mensual, ¿no? Lo único que cambia en la variable es que en vez de A dice M, ¿no? Para hacer alusión a que es mensual, ¿no? Y obviamente ahí también tengo que cambiar acá, ¿no? O sea, en el título tiene que ser mensual, ¿no? Del IPC. El eje X, el eje Y queda tal como está, no hay problema con eso. Acá en el gráfico tiene que estar M, ¿no? Acá también tiene que ser M. M. Y no necesito cambiar nada más de acá. Y acá solo también el nombre, ¿sí? Aquí está la inflación mensual. Y esto también para la inflación mensual. Ok, bueno, entonces acá le doy histograma. Ese es el histograma, ¿no? Las agrupaciones que me genera. Puedo quitarle este acá, a un rato vamos a quitarle a ver cómo queda el gráfico, pero este histograma me genera. En general me da por default el mismo, ¿no? O sea, como el recomendado en agrupaciones es el que me ha dado, ¿sí? Entonces no hay problema. Si no le pongo esto de acá, generalmente R me recomienda la agrupación, ¿sí? O sea, que el número de intervalos que hay, ¿no? Entonces yo le he puesto 10, como estoy viendo como 10 intervalos, ¿no? ¿Sí? Ok. Tengo la curva ahí, ¿no?
generalmente veo que no se ajusta a una distribución normal, ¿no? Después veo el gráfico, ¿no? Y ahí veo también, ¿no? Que en las esquinas se va desfasando, ¿no? En el centro parece que se agrupa, pero en los extremos no está sobre la línea roja, ¿sí? Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, tiene alguna duda hasta acá, tiene algún comentario. Con esto podemos ver si se acerca una distribución normal, digamos. Si cada variable se acerca a una distribución normal, ¿qué pasa, digamos, si el gráfico te muestra una distribución normal, pero el gráfico de probabilidad no? Generalmente no puede pasar eso. A ver, si lo vamos Ya. viendo, mira, vamos a ir viendo. El que más le decía que se parecía a una distribución normal era este, ¿no? Era la variación porcentual mensual del IPC de Santa Cruz, digamos, ¿no? Uno lo ve el grafiquito con la línea roja, ¿no? Y el histograma, y dice, ah, bueno, mira, parece que sí se ajusta a una distribución normal, casi está perfecto, ¿no? Y veo su gráfico QQ, y también, ¿no? Su gráfico casi está perfecto, dejando de lado unos poquitos puntos, ¿no? Que decís, bueno, parece que está un poquito por encima, ¿no? Es poco, digamos, ¿no? También acá y acá, ¿no? Entonces, más o menos los dos gráficos van conectados, ¿sí? O sea, cuando uno hace estos gráficos de histograma y esto, o sea, es como tratar un poco de hacer lo mismo. Y hay otro gráfico que se conoce como gráfico de caja también, o sea, que ese gráfico también permite ver si la variable sigue una distribución normal, ¿sí? Entonces, son como gráficos subjetivos que de alguna manera, dado que se generan con los datos, a priori se espera que tengan como la misma aproximación o el mismo comportamiento. Sería raro yo tener este gráfico y que la variable cuando hago el gráfico QQ me dé algo muy, con puntos muy por acá, muy salidos de la línea roja y todas esas cosas. Sería muy raro eso. O sea, me estaría equivocando en alguna parte de la programación, puede ser más que todo. O sea, en una parte de la programación capaz que no haya cambiado el nombre en la variable QQ y está agarrando otra variable, entonces por ahí puede ser que ahí se confunde la computadora y me esté dando gráficos que no están como conectados, porque dado que estoy analizando la misma variable, debería esperar casi lo mismo. ¿Sí? No sé si me dejo entender. Súper. Sí, sí, gracias. Ok. Bueno, más que todo esto son como les digo, son como gráficos subjetivos, ¿no? Y al final de todo, lo que me diga un gráfico a mí, a otra persona le puede decir una cosa completamente diferente, ¿no? O sea, yo para esta de acá puedo decir, mira, esto sí parece que se ajusta a una distribución normal, pero alguien que es un poco más, ¿cómo les puedo decir? Más quisquilloso con este tema, le puede decir, pero mira, no está todo, mira, esta parte está del histograma está por encima de las líneas rojas, entonces esto no creo que se ajuste a una distribución normal, ¿no? Alguien que es más exigente me podría decir eso, ¿no? Entonces, entra en un plano muy subjetivo toda esta cuestión de gráficos, pero obviamente en los trabajos de investigación se los presenta, se hacen los gráficos, ¿no? Que es un poco lo que ustedes, lo que estuvimos viendo en el paper de Díaz Carreño con Vergara. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, tiene algún comentario. Creo que no, profe, está todo más bien muy claro. Ok, buenísimo, buenísimo. Ok, bueno, vamos un poco más allá, digamos, ¿no? Obviamente que los gráficos, están todos estos gráficos QQ y el histograma nos dan una idea de que si la variable es una distribución normal, pero nosotros también sabemos que mediante los momentos estadísticos podemos tener alguna idea más precisa, ¿no? Porque acá todavía no hay algo tan preciso que nos diga, ¿sabes qué? La variable se ajusta a una distribución normal o no, digamos, ¿no? O sea, tenemos una idea a priori, pero no somos tan preciso para decir, ¿sabes qué? Sí se ajusta o no se ajusta, ¿no? O sea, nos da una idea nomás, ¿no? Entonces vamos a entrar en un detalle que son los momentos estadísticos, que son calcular el primer momento, segundo momento, y generalmente acá cuando nosotros calculamos estos estadísticos, lo que hacemos es podemos utilizar, bueno, por un lado, la función discrete, que es la que nos va a permitir hacer eso, pero así también habíamos visto un tema de, bueno, summary para cada una de las variables, ¿no? Entonces, que también estuvimos viendo en la clase. Así que más que todo tiene que ver con el mínimo, el primer cuartil, ¿no? La mediana, la media aritmética, el tercer cuartil y el máximo de lo que viene a ser la inflación anual en Bolivia, ¿no? Entonces, esos son los datos y podemos ver un poco esas posiciones, ¿no? Para tener un poco de idea en qué rango se mueve la variable y después ya podemos generar la estadística descriptiva de esa variable, ¿no? Entonces, en todo caso, para poder señalar que esta variable sigue una distribución normal, ¿qué es lo que tiene que suceder?
para yo poder decir que esta variable sigue una distribución normal, viendo los estadísticos descriptivos. Generalmente son el tercer momento y el cuarto momento, ¿no? Generalmente uno de ellos es el coeficiente de asimetría, ¿sí? Este de acá es el coeficiente de asimetría, y después tengo el coeficiente de kurtosis, ¿sí? En ambos casos, estos coeficientes me permiten, ¿no? Por un lado, tengo acá con el coeficiente de asimetría puedo ver si hay sesgo o no, ¿no? Y con kurtosis puedo ver el tema del apuntamiento, ¿no? O sea, dentro de la distribución, ¿no? Dentro del histograma, si es platicúrtica, si es leptocúrtica, ¿no? Más que todo eso. Son estadísticos que me permiten evaluar eso. Ahora, obviamente que estos estadísticos que están acá, ¿no? Yo los voy resumiendo, ¿no? En el Excel que les comentaba, ¿no? Donde podemos ir colocando los resultados, ¿sí? Esta parte estadístico descriptivo, ¿no? Yo puedo ir copiando, ¿no? Y diciendo, ¿sabes qué? En R, ¿no? El sample que tengo, ¿no? Sample que tengo es 67, ¿no? O sea, me va dando toda esa información R, ¿no? Porque al momento que yo analizo, además yo sé cuál es el tamaño de muestra, ¿no? Voy colocando toda la data, 2.14, promedio, desviación estándar, ¿no? O sea, toda la data que a mí me sirve o que tengo que analizar, lo voy colocando aquí en mi Excel, ¿no? 2.14, 1.92, ¿no? Y obviamente esto lo puedo extender, ¿no? A poder hacerlo para lo que era la control de acá, y le voy a... ¿Sí, Moisés? Tengo una duda con la función describe Ya. y le estoy intentando ejecutar, pero me parece que la función no se encuentra. Lo que pasa es que tiene que habilitar la librería sich. Seguro que no habilitó dicha librería. Ah, ok, profe, súper. Lo voy a habilitar y le aviso. Ok. Gracias. Bueno, entonces lo que vemos acá, ¿no? Podríamos hacer para cada uno, ¿no? Yo voy a poner el ejemplo para La Paz, ¿no? Vamos a verlo. Ustedes lo completan después. Y lo que voy haciendo es colocando la información, ¿sí? Voy a colocar la información. En todo caso acá. Un segundo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, ¿no? Bueno, ya tengo el resumen, ¿no? De lo que es tanto para la inflación anual de Bolivia, ¿no? Inflación mensual, inflación anual de Santa Cruz, me falta la mensual de Santa Cruz. Voy a hacer lo de La Paz, ¿sí? Voy a hacer un poco lo de La Paz para que vean un poco cómo voy armando esto. A ver, y vamos a interpretar ahí, ¿sí? Entonces tengo acá, esto era para anual, ¿no? El anual de Bolivia. Lo ejecuto ahí, ¿no? Tengo try, ¿no? Está de Santa Cruz, digamos, ¿no? ¿Están siguiendo con la ejecución? Estamos bien. Ok, y ahí está. Ahora, lo que quiero es de La Paz, ¿no? El anual, ¿sí? Entonces, solo para cambiar, le voy a poner ahí control B, y aquí voy a poner, sé que es LP, ¿no? La Paz, y aquí también La Paz, ¿sí? Ahora, tengo ahí y tengo el describe, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer acá es ir copiando, ¿no? Sé que 67, esto 2.47 y 1.32. Aquí le doy control C y 1.32 lo puedo poner de manera manual, ¿no? 1.47 y 1.32. 1.32, 67, le puedo dar control B y aquí esto es 1.32, ¿sí? Entonces tengo hasta ahí, ouch, no, esta era la desviación estándar, ¿no? O sea que 1.32 era la desviación estándar, no era la mediana. Ese tiene que ir acá. Ok, vale, 1.32. Ahora sí. ¿Sí? Este lo elimino, ¿no? Este ya lo centreo para que quede bien. Se centreó todo. Ok. Bueno, ahí tengo el promedio de la tasa de inflación, ¿no? Después sigo, ¿no? ¿Qué otro? Bueno, tengo la mediana, ¿no? 2.13. 2.13, lo voy a copiar, ¿no?
0.13. Y tengo el mínimo y el máximo, ¿no? 5.38 el máximo. 5.38 el máximo. 5.38. Y el mínimo menos 1.26. ¿Sí? Coeficiente de asimetría 0.19. ¿Sí? Por acá, menos 0.19. 0.19. Ok, está acá. 0.19. Y el coeficiente de kurtosis, ¿no? Es el coeficiente que estaba al final. 0.13. ¿Sí? Entonces ahí le doy, ¿no? Control B. Y obviamente el coeficiente de variación, ¿no? Yo sé que es desviación estándar, ¿no? Dividido entre el promedio, ¿no? Y eso multiplicado por 100. ¿Sí? Y le tengo que poner. Lo podría calcular directamente en R también, ¿no? O sea, también podría calcular dicho valor. Pero bueno, ya que estamos acá en Excel, directamente en Excel, ¿no? O sea, con desviación estándar dividido entre el promedio multiplicado por 100. Y me da el nivel de variabilidad, ¿no? Bueno, entonces, lo que tengo aquí es la variación porcentual anual del IPC, ¿no? Lo que es la inflación anual en la ciudad de La Paz, digamos, ¿no? Y tengo el promedio. ¿Qué es lo que me dice el promedio? A ver. ¿Cómo interpretarían el promedio? Bueno, tal vez que los datos se están centrando en ese lado, que muy aparte, viendo la desviación estándar, comparándose a las demás, por ejemplo, Santa Cruz o la de Bolivia, y tiene, no sé, tal vez índices más cambiantes, porque es 1.32. En cambio, la de Santa Cruz es un 0.68. Es decir, que los datos de La Paz son más cambiantes que los de Santa Cruz. ¿Ok? Tienen mucha mayor variabilidad, digamos, ¿no? Sin embargo, o sea, eso me lo mide, o sea, dado que las variables están en la misma unidad de medida, o sea, todas están hablando de inflación en porcentaje, digamos, ¿no? La desviación estándar se puede comparar, digamos, ¿no? O sea, aquí tengo una desviación estándar de 1.20, acá tengo 0.68 y aquí tengo 1.32, digamos, ¿no? El que tiene mayor desviación estándar es 1.32, digamos, ¿no? Sin embargo, si calculo el coeficiente de variación, el coeficiente de variabilidad, sé que el que tiene mayor variabilidad es la inflación en Bolivia, ¿no? La que tiene menos es la inflación en Santa Cruz, digamos, ¿no? La inflación de Santa Cruz tiene menos variabilidad, ¿no? Eso con relación a esta desviación estándar y el coeficiente de variación, ¿sí? ¿Me dejo entender en eso? Sí, profe, se entiende. Ok. Sin embargo, como lo mencionaba, ¿no? El promedio, por lo menos, de la inflación anual en La Paz, ¿no? Es mucho mayor que el de Santa Cruz, ¿no? En Santa Cruz la inflación promedio, ¿no? Anual es 1.47, ¿no? Sin embargo, en La Paz es 2.47. Es superior todavía el promedio a la inflación que se registra a nivel Bolivia, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Se entiende la interpretación? Sí, profe, se entiende. Ok. Un detalle más acá. ¿Qué nos dice este valor de la mediana? ¿Cómo interpretamos la mediana acá para la inflación anual de La Paz? 2.13. ¿Cómo interpretarían ese 2.13?
tal vez que es el punto medio de los datos. Ok, el punto medio. ¿Alguien más tiene algún comentario ahí? En realidad, la mediana es el valor que más se repite dentro de un conjunto de datos, así que supongo que es lo que más se está repitiendo para cada departamento. Por si acaso, Noelia, esa es la moda, ¿no? El valor que más... Ay, verdad. Sí, tiene tanta razón. Es la interpretación de la moda esa. Digamos, podemos decir que si la mediana es 2.13 y el promedio es 2.47, quiere decir que la mediana, o sea, el dato del medio, digamos, de toda la distribución, está como que más a la izquierda que el promedio, ¿no? Entonces no tiende a una distribución perfectamente normal. Ah, ok. Más que todo ahí para un poco contextualizar ese punto, bueno, generalmente cuando uno ve estos dos estadísticos, el promedio y la mediana, si una variable sigue una distribución normal, debería ser el mismo valor, digamos. O sea, debería ser, yo tengo acá 2.47, aquí debería ser 2 puntos, no sé, 42, 41, o sea, algo muy cercano para decir, ah, bueno, los dos valores son muy cercanos, lo que da como que una chance o una idea de que puede hacer que la variable siga una distribución normal. Porque generalmente cuando una variable sigue una distribución normal, su moda, su promedio, su mediana, es el mismo valor, digamos, no son iguales, ¿no? Entonces, después hay la situación donde el promedio puede ser mayor que la mediana, ¿no? Y viceversa, ¿no? Y ahí puedo ver el tema de los sesgos, ¿no? Entonces, más que todo, si yo cuando interpreto la mediana, lo único que digo es que el 50% de los datos, ¿no? Está por abajo de 2.13%, ¿sí? O sea, los registros de inflación, por lo menos hasta el 2016, porque estos son datos desde el 2016 al 2021, ¿no? ¿Sí? Señalan que, 2015, 2016, señala que, ¿no?, el 50% de los registros de inflación anual en La Paz se encuentran entre, ¿no?, 2.13 y menos 1.26, ¿sí? Más que todo eso, con relación a la interpretación, ¿no? Porque recuérdense que este valor, ¿no?, solo recoge el valor en el cual se encuentra el 50% de los datos, ¿no? Entonces el 50% de los datos se encuentra por abajo de 2.13% de inflación, ¿sí? ¿Se entiende la idea? A ver. Sí, todo Ok. bien. Buenísimo. Ya después tenemos lo que es el, el coeficiente de sesgo, ¿no? El coeficiente de asimetría, que ya el coeficiente de asimetría nos va a permitir medir el tipo de sesgo, ¿no? O sea, lo que vemos acá generalmente, si es mayor que cero, ¿no? Si es menor que cero, ¿no? Eso es lo que vamos viendo generalmente, ¿sí? En todo caso, eh, si es mayor que cero, decimos que hay asimetría positiva, ¿no? Y si es menor que cero, asimetría negativa, ¿no? O sea, más que todo eso con el coeficiente, ¿no? Pues eso es esa es la interpretación que le damos al coeficiente. Si fuera igual que cero, significaría que es simétrica, ¿sí? Bueno, y después con el coeficiente de Kurtosi, hay dos reglas específicamente. Hay algunos software que manejan la regla de que el coeficiente de Kurtosi tiene que ser mayor que 3 y menor que 3, digamos, ¿no? Y hay otros software que manejan la situación de que tiene que ser mayor que 0 y menor que 0, ¿sí? Entonces, hay esas dos fórmulas que se utilizan para poder tomar una decisión con relación al coeficiente de kurtosis, ¿sí? En ambos casos, o sea, en todos los casos, por lo menos acá nos sale menor que 0, ¿sí? O sea, tenemos menor que 0, lo cual implica que, de que existe una distribución platicúrtica, ¿no? O sea, si fuera mayor que 0, implicaría que la distribución es leptocúrtica, ¿sí? Si fuera igual que 0, diríamos que es mesocúrtica, ¿sí? Entonces ahí con relación
la interpretación. Bueno, como en resumen, generalmente estos dos estadísticos me permiten ver si la variable se puede ajustar a una distribución normal, ¿no? Entonces, ya viendo los valores, ¿no? Podemos ver que existe sesgo positivo y de que la distribución posiblemente se ajusta a una distribución platicúrtica, ¿sí? Por lo menos por el indicador. Bueno, eso con relación a los estadísticos descriptivos, ¿no? Que es lo que nos indican. Igual volvimos a quedar como que en nada, ¿no? Si se dan cuenta, habíamos hecho los gráficos previos del histograma, ¿no? Y en los gráficos QQ, y pudimos, y bueno, y se pudo apreciar de alguna manera que no llegamos a una conclusión, no pudimos saber si la variable seguía o no una distribución normal, ¿no? Y aquí queda como esa sensación, también llegamos como la sensación de que a pesar de que conocemos los estadísticos, tenemos una idea de que la variable no está siguiendo una distribución normal. Por lo menos por lo que vemos que tiene sesgo y porque vemos que, bueno, tiene una distribución platicúrtica, ¿no? ¿Sí? ¿Me dejo entender hasta acá? Sí, profe, se entiende. Ok, buenísimo. Ok, bueno, ahora, vamos realmente ya a tener una decisión, ¿no? Porque hemos venido un poco viendo dos situaciones, una con el análisis de los momentos y otra con el análisis de histogramas y gráficos QQ, y no hemos podido tomar una decisión, ¿sí? Entonces vamos a entrar ya directamente a las pruebas formales, que las pruebas son las pruebas de normalidad, ¿no? Y en todo caso ahí vamos a poder ver si la variable sigue o no sigue una distribución normal, ¿sí? Bueno, mientras tanto, mientras que vamos a ir entrando a este detalle, por favor verifiquen si tienen estos paquetes, ¿sí? O sea, de todas maneras, creo que no puse el tema para instalar. Verifiquen en la lista de package, ¿no? Si ustedes tienen NordTest, ¿no? NordMTest, digamos, ¿no? Si no lo tienen, denle instalar, ¿no? Denle acá install, ponen el nombre del paquete, del package, ¿no? Entonces ahí va para que instale dicho paquete, ¿sí? Vayan verificando eso, por favor, ¿sí? A ver, están ahí. Busquen después el NordTest, ¿no? Y después el MOM, ¿sí? Vayan verificando eso. Mientras que va instalando eso, voy explicando un poco este detalle de SteelGeyser, ¿sí? SteelGeyser también puede hacer un resumen estadístico, ¿no? De las variables. El que hemos utilizado ha sido el Describe, ¿no? Principalmente. Pero el Describe es una función que viene de SIG, ¿no? Entonces, también por otro lado tenemos SteelGeyser. SteelGeyser también me puede habilitar el paquete. Y lo que hago aquí es decirle, quiero hacer estadística descriptiva para toda la dataset, ¿no? Que tengo ahí, y tengo que especificar tipo de texto, ¿no? Y obviamente la primera fila que tiene el dataset, ¿no? Viene a ser el encabezado, entonces por eso le pongo aquí false, ¿sí? Ok. Entonces voy a ejecutar esta línea, ¿no? Oh, tengo un error. Bueno, este error principalmente se me da porque, porque le di attach al dataset, ¿no? O sea, cuando le doy attach al dataset, me genera este tipo de error. Pero generalmente me iba a dar una estadística descriptiva de cada variable, ¿no? Y me iba a dar el número de observaciones, el promedio, desviación estándar, el mínimo, el primer cuartil, el tercer cuartil y el máximo, ¿no? Me iba a dar esa información para cada una de las variables, o sea, me la iba a acomodar en una sola salida. Voy a ver si puedo solucionarlo esto, a ver, voy a volverlo. Lo que pasa es que, si no me equivoco, contra el attach hay una forma de revertir el attach. Voy a ver si puedo hacerlo volviendo a cargar la base. Voy a ver si vuelvo a darle cargar el dataset, me aparezca. A ver, voy a ver. Acá, SteelGeyser. Okay. No, tengo que encontrar sí o sí la contraposición de attach. Hagamos algo, vamos a hacer algo un poquito más. Lo que puedo hacer, por un lado, solo para mostrarles esto, voy a volver a cargar como la misma base de datos, pero le voy a poner data 1, ¿sí? Solo para recordar la contraposición de attach. Voy a poner data 1, voy a cargar. Es lo mismo, solo que le he puesto otro nombre, ¿no? O sea, es lo mismo. Y acá ese data 1 no tiene attach, digamos, ¿no? O sea, dado que no tiene attach, voy a
voy a decirle Steve Geyser, ¿no? Y le voy a decir data 1, ¿sí? Ese dataset, ¿no? Ese data 1, y le voy a ejecutar. Un problema acá. No sé si a todos le sale esto, a ver. Bueno, Sí, también me sale a mí lo mismo, profe. lo mismo le salió, ¿no? Tengo un problema acá. Es por el attach, pero entonces, ¿por qué es? A ver. Lo que pasa es que no me sale ni error, digamos, no me ejecuta la línea y no me dice qué tipo de error es, digamos, ¿no? Eso todavía me deja más en una situación un poco de no saber por qué se da esto, ¿no? A ver. ¿A nadie no le ejecutó? Por si acaso, ¿alguien que le haya dado el cuadro, le haya salido? Laila, Mateo, no sé, Gustavo. Claro. Sí, tengo un tipo de error que no sé ni qué, pero generalmente acá debería, a partir del dataset que le pongo el nombre, ¿no? Del dataset, debería poder darme esa estadística descriptiva, ¿sí? Un cuadro solo de estadística descriptiva de un grupo de variables. Y generalmente, así como Describe, hay otro tipo de paqueterías que te dan otro grupo, o sea, o te dan otra forma de presentar, ¿no? Describe tiene una forma de presentar su estadística descriptiva, ¿no? Que es esta forma, con estos elementos. Steve Geyser tiene otra forma, ¿no? De presentar dichos elementos. Voy a probar a ver si puedo con el nombre de una sola variable. De todas maneras, podría probar y decirle data 1, voy a ponerle dólar, y voy a ponerle inflación en bolívares. No me da. Sí, eso es para el grupo. Eso sí tiene que ser un dataset, ¿no? Pero no ejecuta la línea del dataset que tenga. Entonces, como se lo hace un grupo, pero me da una forma de presentación. Un poco lo que quería mostrar, que existen otros paquetes a partir de Describe, ¿no? Del Steve Geyser, existen otros más. Si ustedes googlean otra forma de encontrar estadística descriptiva, seguro van a encontrar algún otro paquete, alguna otra librería o alguna otra función para poder generar estadística descriptiva también, ¿sí? Bueno, pero capaz que el más utilizado en todo caso es el Describe, ¿sí? Bueno, eso con relación a esta parte de acá. Bueno, ahora sí paso a las pruebas de normalidad. Generalmente estos paquetes, estos tres que están acá, ¿no? Realizan pruebas de normalidad. Dentro de ellos tienen un grupo, ¿no? De pruebas, ¿no? Generalmente la primera tiene 5 pruebas de normalidad, la otra tiene 10 pruebas de normalidad, la última tiene una prueba de normalidad, ¿no? En todo caso, la prueba de normalidad, ¿en qué consiste, no? Yo hago una prueba de normalidad para alguna variable en específica, ¿no? Entonces, en todo caso, puedo decir, ¿no? Que la variable que estoy analizando, en todo caso voy a poner la inflación, ¿no? La inflación anual, ¿no? Anual en Bolivia, proviene de una distribución, ¿no? Proviene de una distribución normal, ¿sí? Entonces, esa es mi hipótesis nula, ¿no? Y por el otro lado, ¿no? Señalo que la inflación, ¿no? La inflación en Bolivia no proviene de una distribución normal, ¿sí? Entonces, esta es la versión estándar para las pruebas de normalidad. Y este tipo de hipótesis nula, hipótesis alterna, se utiliza tanto para las pruebas de normalidad de Harker-Rivera, de Kolmogorov, de Birbog, ¿no? De las 4 que estábamos viendo, de Anderson y Darling, ¿no? Se utiliza la misma, ¿sí? O sea, la idea es colocar la hipótesis nula, lo único que cambia es la variable, ¿no? Si yo hago una prueba de normalidad para la inflación anual de La Paz, hago la prueba de normalidad para la inflación anual de Santa Cruz, digamos, ¿no? O para la inflación mensual, o sea, va a depender de a qué variable le estoy haciendo la prueba de normalidad. Pero yo quiero saber si esa variable que estoy analizando proviene de una distribución normal, ¿sí? Entonces ahí con relación a la hipótesis nula, hipótesis alterna.
Después yo tengo que definir un nivel de significancia para el cual se va a realizar la prueba, ¿no? En todo caso, es convencional, ¿no?, utilizar el nivel del 5% o también del 10%, ¿sí? Para este caso, para analizar alguna variable, yo puedo utilizar ambos niveles, ¿no?, el 5 y el 10. Y después tengo el criterio de decisión, ¿no? Lo que yo voy a hacer es encontrar la probabilidad del estadístico. Si la probabilidad del estadístico es mayor que el alfa, no se rechaza la hipótesis nula. Si es menor que el alfa, se rechaza la hipótesis nula. Que es el criterio que me va a permitir trabajar. Ok. Entonces, bajo esta idea, nosotros vamos a empezar con la prueba de normalidad de Harker-Rivera, ¿no? Para la inflación anual, ¿sí? Obviamente, algo que me estaba olvidando era habilitar los paquetes, ¿sí? Entonces le voy a dar acá library a cada uno, ¿no? Porque si no, no me van a ejecutar las funciones, ¿no? Está, y ahí está. Ok, ya las tengo habilitadas. Entonces empiezo con harker.test, que es la función que me permite realizar, ¿no? Y pongo el nombre de la variable a la cual quiero hacer la prueba de normalidad. Entonces me muestra ahí, ¿no? Esa prueba de normalidad de Harker-Rivera. En todo caso me muestra el estadístico Harker-Rivera, ¿no? El estadístico JB, que es un estadístico, tiene una fórmula, ¿no?, para poder calcularse. Ya la computadora directamente calcula dicho estadístico, y adicionalmente me muestra la probabilidad estadística. Yo realizando la prueba con la probabilidad, ¿no?, o sea, siguiendo estos pasos que estoy planteando para hacer la prueba de normalidad, ¿cuál sería mi decisión? ¿A qué decisión podría llegar? Que no se rechaza la hipótesis nula. En general, la probabilidad es mayor que el 5 y mayor que el 10, ¿no? O sea, a cualquier nivel de significancia me da que no se rechaza la hipótesis nula. Si yo no rechazo la hipótesis nula, estoy señalando que la inflación anual en Bolivia proviene de una distribución normal, ¿sí? Entonces, ya tengo como una respuesta, ¿no? Ya tengo como que, antes no sabía, antes con los pasos previos, ¿no? O sea, con lo que veíamos la estadística descriptiva, ¿no? Vuelvo al Excel. O sea, con la estadística descriptiva que estábamos viendo, tengo sesgo negativo, algo muy cercano a 0, digamos, ¿no? Y por el otro lado tengo el coeficiente de kurtosis menor que 0. Entonces, no tenía yo del todo claro, ¿no? O sea, porque obviamente esto está muy cercano a 0, esto es menor que 0, pero no estoy seguro yo que esto pueda seguir una distribución normal, ¿no? En todo caso, vienen los señores Harker y Vera con su prueba, y ellos me vienen a confirmar de que la variable, ¿no?, estadísticamente hablando, se puede ajustar a una distribución normal, ¿sí? Eso es lo que me dice Harker y Vera. ¿Se entiende esta idea de lo que hemos realizado la prueba? Sí, profe, está súper claro. Ok, buenísimo. Entonces hacemos lo mismo para el tema de la inflación mensual, ¿no?, en Bolivia. Le voy a dar ejecutar ahí. ¿Qué sucede para la inflación mensual? Se rechaza la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula, no hay ningún nivel de significancia, ¿no? O sea, dado que rechazo la hipótesis nula, tengo evidencia de que la inflación mensual en Bolivia, ¿no?, no proviene de una distribución normal, ¿no? No se puede ajustar a una distribución normal, ¿sí? Ok. Después veo para el tema de la inflación anual de Santa Cruz, digamos, ¿no? 0.51 me da el valor de probabilidad del estadístico. La inflación anual de Santa Cruz se ajusta a una distribución normal, proviene de una distribución normal, y veamos la mensual también. Ahora, acá adicionalmente vamos a ponerle lo que sería, ¿no?, para el caso de la pasta, ¿no? Entonces, voy a ponerle ahí, y voy a ponerle acá directamente La Paz, ¿no? Y voy a ponerle La Paz, ¿sí? Y realizo dicha prueba. Normalidad, ¿no?, me da eso. Y si ustedes se fijan, bueno, esto es el mensual, ¿sí? El mensual sí no se ajusta a una distribución normal. El anual, ¿no? El anual sí se ajusta a una distribución normal, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a hacer con estos elementos? ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer con estos elementos? Voy a ir al Excel que estoy trabajando, y en el Excel que estoy trabajando voy a colocar acá abajo, ¿no? O sea,
relación a la variable voy a colocar acá abajo. Primero el estadístico y después su probabilidad. En todo caso estoy con la inflación anual, ¿no? Ustedes pueden rellenar todos los cuadros, además, lo que va faltando, ¿sí? Yo voy a hacerlo para el anual, voy a decir, ¿no? El anual, ¿no? Aquí está el estadístico, ¿no? Voy a copiar este, puedo copiar todo también, después lo voy borrando. Control C y me voy así, a ver, voy acá, Excel, y le digo acá, ¿no? Control B, y esto acá le doy Control X, cortar, lo dejo así, es el estadístico, y acá le doy Control B, y acá elimino esta partecita de acá para que me quede así, ¿sí? Esto obviamente lo redondeo, bueno, voy a centrar todo esto de acá, ¿no? Y obviamente acá lo redondeo a 2 decimales, ¿no? Para que quede de la misma manera, y la probabilidad lo dejo a 4 decimales, ¿sí? Entonces, yo mediante estos indicadores, ¿no? Tanto el estadístico como la probabilidad del estadístico, yo sé que la variable, ¿no? Inflación anual en La Paz, es una variable que se ajusta a una distribución normal, ¿sí? De eso ya tenemos evidencia y es lo que podemos verificar mediante esta prueba, mediante la prueba de Harker-Rivera. Ok, sigamos. Adicionalmente tengo otras pruebas, ¿no? O sea, un poco lo que mencionaba, está viendo se está viendo bueno, el paper de Díaz Carreño, ¿sí? Ellos mencionaban que había las pruebas, ¿no? En todo caso, ellos explican por acá, ¿sí? En esta parte de acá, ¿no? Lo que tiene que ver con el tema de las pruebas de bondad de ajuste, que ellos le llaman, ¿no? Entonces, ellos dicen, ¿no? Que sus resultados, ¿no? No existe suficiente evidencia, ¿no? El 5% de significancia, de que la inflación no se distribuye de forma normal, ¿no? ¿De acuerdo a qué? Digamos, de acuerdo a la aplicación de pruebas específicas como son la Kolmogorov-Smirnov, digamos, ¿no? Y ahí muestra su probabilidad de Kolmogorov-Smirnov, 0.15. Así también, ¿no? Anderson y Darling, ¿no? Con su estadístico y su valor crítico de probabilidad, ¿no? Bueno, muestra un coeficiente de correlación. No recuerdo en qué otra parte mostraba. Esto es el gráfico este. Acá está, ¿no? Y aquí muestra un poco hablando de, bueno, una media, la mediana, ¿no? Tanto el sesgo, la kurtosis, no muestra esos valores. Bueno, debería ser 0 para que el sesgo, para el 0 sesgo, ¿no? Y 3 para la kurtosis, digamos, ¿no? Y realizando la prueba de Harker-Rivera, ¿no? Señala que el estadístico de Harker-Rivera, ¿no? Es 1.68 y la probabilidad del estadístico es 0.4309, ¿sí? Entonces, con relación a Harker-Rivera, ¿no? Se apoya ampliamente la hipótesis de que las observaciones se distribuyen de forma normal, ¿sí? Entonces, él ahí menciona esta cuestión, ¿sí? Bueno, creo que aquí este otro es para el tema este es de, a ver, es SW era Shapiro-Wills, ¿no? Shapiro-Wills, ¿sí? La prueba de Shapiro-Wills, él dice que Shapiro-Wills, ¿no? La prueba de Shapiro-Wills se encuentra el valor de probabilidad mayor que 0.10, ¿no? Lo cual sugiere que evidencia que los datos efectivamente se comportan de forma normal, ¿no? Tanto a un nivel del 5 y 10% de significancia, ¿sí? Bueno, eso con relación a su prueba de bondad de ajuste, que va explicando un poco él de manera ya más literal, ¿sí? Ahora, volviendo un poco a lo que estamos realizando en R, ¿no? Nosotros ya con otras variables, ¿no? Que no tiene que ver con la inflación en México, que es un poco la inflación en el contexto nacional, ¿no? Y bueno, y el contexto departamental de La Paz, Santa Cruz, digamos, ¿no? Podemos realizar la prueba para diferentes variables, o sea, podemos ir realizando prueba de Anderson y Darling, ¿no? En todo caso le digo AD test, digamos, ¿no? Y el que quiero hacer, ¿no? Control C, ¿sí? Control C, y el que quiero hacer, le daré Control B, y le voy a decir, quiero el de la inflación anual de La Paz, ¿sí? Y le voy a dar ahí ejecutar, ¿no?
Bueno, aquí vuelvo con la prueba de Anderson y Darling. Según la prueba de Anderson y Darling, tengo el valor de esos estadísticos y tengo la probabilidad de esos estadísticos. ¿Sí? Entonces tengo ambos elementos. Ahora, siguiendo el esquema de pruebas de normalidad, siguiendo este esquema de acá, ¿qué decisión, voy a tomar? ¿O qué es lo que me dice esta prueba de Anderson y Darling? A ver. Siguiendo el esquema de la prueba de normalidad, ¿qué decisión toma? Con este estadístico o con esta probabilidad. Que se rechaza que proviene de una distribución normal. Sí, ¿no? Dado que la probabilidad es menor que el alfa, con alfa 0.05, 0.10, digamos, ¿no? Sucede eso, ¿no? Sucede lo que está mencionando, que la variable no se distribuye, no proviene de una distribución normal. Ok, entonces lo que yo voy a hacer acá es poner dichos estadísticos, ¿no? Voy a X, y voy a poner su probabilidad. Acá sabemos que está en notación científica, ¿no? Y obviamente este acá que queden dos decimales, y este acá lo podría cambiar a notación numérica, ¿no? Y tuviera que decirle ouch. Creo que era ahí, ¿no? O sea, es una probabilidad muy pequeña, ¿sí? Ok. Bueno. Seguimos con las demás pruebas, ¿sí? Seguimos con las demás pruebas. En todo caso, voy a ir a la prueba de Shapiro-Wills, ¿sí? Voy a hacerlo para la inflación de la paz, ¿no? Entonces voy a volver, ¿no? Inflación para esa variable específicamente y le doy ejecutar, ¿sí? Le doy correr. Me da ahí la probabilidad y el estadio, ¿sí? Entonces voy a copiar de acá. De acá, control C, ¿no? Y me voy al Excel, ¿no? Y en el Excel voy a acomodar. Nuevamente, ¿no? Tengo el estadístico, ¿no? Y tengo la probabilidad del estadístico. Bueno, en todo caso, igual acá la probabilidad no es menor que el 0.05, ¿no? Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula también, ¿no? Y finalmente voy a ir con la prueba de Kolmogorov-Smirnov, ¿no? Y bueno, para hacer la prueba de Kolmogorov-Smirnov, aquí tengo la función, ¿no? Y voy a copiar lo mismo, voy a cambiarle el nombre a la variable. ¿No? La paz. Ejecutar. Y bueno, ahí me da dichos valores, ¿sí? Y eso lo vuelvo a copiar acá. Bueno, acá también vuelvo a tener un valor muy pequeño, ¿no? O sea, el valor que tengo es un valor muy pequeño. Y obviamente, ¿no? Vuelve a suceder que la probabilidad es menor que el nivel de significancia, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. En conclusión, ¿qué ha sucedido? ¿Qué conclusión pueden tomar a partir de las pruebas de normalidad que se han realizado? En su mayoría tal vez no siguen una distribución normal. ¿Sí? De alguna manera nuestra conclusión es esa, ¿no? O sea, podemos apreciar que, ¿no? Hay evidencia, ¿no? Hay evidencia de que la variable no se ajusta a una distribución normal. O sea, la inflación anual de la ciudad de La Paz no se ajusta a una distribución anual. Eso es lo que nos muestra acá la data, ¿no? O sea, los datos nos están diciendo eso. Y obviamente, eso se confirma con estas últimas tres pruebas, ¿no? O sea,
Tanto Anderson y Darling, Shapiro-Will y Kolmogorov-Smirnov señalan que esta variable no se puede ajustar a una distribución normal o no proviene de una distribución normal, ¿sí? La única que ha aceptado y ha dejado pasar y ha dicho que se ajusta a una distribución normal es Harker y Vera, ¿sí? Entonces, en todo caso, ¿para qué se hace este tipo de prueba? Esto se conoce como consistencia para verificar un hecho, ¿no? Generalmente, si yo quiero ver si una variable es una distribución normal, diferentes tipos de pruebas me deberían decir lo mismo, ¿no? O sea, deberían decirme, tanto Shapiro-Will, Anderson y Darling y todos los demás deberían decirme, ¿sabes qué? Tu variable se ajusta a una distribución normal. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, que yo quiero ver si hay consistencia en la respuesta, ¿no? Si Harker y Vera me dijo que la variable es una distribución normal, ¿será que Anderson y Darling me viene a decir lo mismo? ¿Será que Shapiro-Will me viene a decir lo mismo, ¿no? Y créanme que existen más pruebas de normalidad, o sea, las que mencionamos son 4, y les pongo acá una que es la de Shapiro-Francia, ¿no? Que también la podemos realizar, digamos, ¿no? O sea, también podría ponerla yo ahí, y acá en R existen muchas, digamos, uno puede hacer diferentes pruebas para ver un poco esa consistencia en la respuesta, ¿sí? Ok. Entonces le voy a dar a ejecutar, y Shapiro-Francia en su prueba también me dice que la variable no se ajusta a una distribución normal, ¿sí? Bueno, entonces más que seguro es que la variable no se ajusta a una distribución normal, ¿sí? O sea, eso es lo que me está quedando como conclusión. Bueno, yo puedo seguir realizando más pruebas de normalidad y extenderme mucho más, y estoy más que seguro que las demás me van a venir a decir que la variable no se ajusta a una distribución normal. Ahora, si nosotros esto contrarrestamos un poco con lo que sucedió para la variable inflación anual en Bolivia, ¿no? Podemos ver que ahí, ¿no? Por lo menos, ¿no? Habían 3 pruebas que señalaban que la variable, ¿no? Se ajusta a una distribución normal, ¿no? 2 a un nivel del 10%, y esta de acá, no, sí, todas son mayores que 5, sí, las 3 al 5 y una al 10, digamos, ¿no? Vale, las 2 al 10 y una al 5, ¿sí? Solo una al 5, que deberían ser las Anderson y Darling, ¿sí? Pero sin embargo me dicen que la variable se ajusta a una distribución normal, ¿sí? Esta variable, la inflación anual en Bolivia. Sin embargo, la inflación anual en La Paz no se ajusta a una distribución. ¿Para qué me sirve saber que la variable se ajusta a una distribución normal? ¿Cuál es un poco la utilidad que yo puedo hacer con este tema de la distribución normal de una variable, ¿no? Yo podría verificar para cada una, ¿no? Si sigue una distribución normal o no, ¿no? Y a partir de eso, de poder verificar que la variable es una distribución normal, puedo construir intervalos de confianza, ¿sí? Que es un poco lo que hacen en el paper de Díaz y Vergara, ¿sí? Si ustedes verifican, o si ustedes recuerdan, ¿no? el paper, pueden ver que ellos mencionan las pruebas y finalmente, una vez que hacen las pruebas de normalidad, ¿no? Y las variables se ajustan a una distribución normal, ellos plantean intervalos de confianza, ¿sí? Entonces dicen, ¿sabes qué? Voy a construir intervalos de confianza para mi variable, dado que se ajusta a una distribución normal, puedo hacerlo esto considerando la distribución Z para construir intervalos de confianza, ¿sí? Y bueno, y esto generalmente ustedes lo aprenden en su curso de estadística 2, cómo construir un intervalo de confianza para una variable, ¿no? Entonces lo que está haciendo acá es construir al 95% para ver en qué niveles se va a encontrar, ¿no? O sea, dice, al 95% la inflación mensual se va a encontrar entre 0.33 y 0.46. Y la inflación anual entre 4 y 5.60, ¿no? Eso al 95%, al 90%, al 85%, al 80%, ¿no? Entonces va mostrando ahí los rangos en el cual, o los intervalos en los cuales se puede encontrar, ¿sí? Y obviamente, bajo esta idea, viene a contradecir o viene a discutir un poco, ¿no? La situación de los pronósticos que pone el Banco Central de México. ¿Sabes qué? Si ustedes mencionan que el pronóstico o los valores de mediano y largo plazo de la inflación es 3 más 1%, ¿no? Más o menos 1%, eso un poco no está dentro de los intervalos que se podrían considerar en los cuales debería estar la inflación anual, ¿no? Están como subestimando los valores que puede tomar la inflación, ¿no? Entonces un poco esa es la discusión que ellos hacen, utilizando un poco de estadística, bueno, de este tema de pruebas de bondad, ajuste de normalidad e intervalos de confianza, ¿sí?
Entonces, en tal sentido, lo que nosotros tenemos que ver es que si mi variable se ajusta a una distribución normal, yo puedo crear intervalos de confianza. Si mi variable no se ajusta a una distribución normal, no lo podría hacer, digamos, ¿no? Entonces, créanme, si ustedes realizan consiguen las pruebas de normalidad para todos los estadísticos, créanme que la variable de inflación mensual en Bolivia no se ajusta a una distribución normal. En tal sentido, yo no voy a crear intervalos de confianza para dicha variable porque esa variable no se ajusta a una distribución normal, ¿sí? En todo caso, yo tendría que crear para las variables que se ajustan a una distribución normal, ¿sí? Entonces, como la inflación anual en Bolivia se ajusta a una distribución normal, yo puedo crear dichos intervalos, ¿sí? Y decir, ¿sabes qué? A un 95% de confiabilidad, la inflación anual en Bolivia está entre 1.85 y 2.4, ¿sí? Que sería el valor. En todo caso, para la inflación de La Paz, como no se ajusta a una distribución normal, no puedo yo construir dichos intervalos, ¿sí? Tuviera que verificar para la inflación mensual, ¿sí? Eso lo voy a dejar para que ustedes lo verifiquen. De todas maneras, explico rápidamente dentro de la programación cómo se calcula, cómo se calculan los intervalos de confianza, ¿sí? Ya eso un poco más rápido, depende, lo único que tengo que definir, ¿no? Es decir, ¿no? TT, ¿no? Y pongo aquí la variable, en todo caso le digo que es del dataset, digamos, ¿no? El dataset es la inflación anual de Bolivia, y le digo al 95% y le pido que me muestre este dólar que está acá, es para que me muestre solo los coeficientes, ¿no? O los intervalos de confianza, ¿sí? Entonces ejecuto dicha línea y me muestra ahí directamente, ¿no? Me dice, al 95% la inflación va a estar entre estos valores, ¿no? Esto acá lo copio y lo llevo al Excel, ¿no? Es un poco lo que hice para esto, ¿no? O sea, puse acá inflación anual, ¿no? Sabía que era, control B, ¿no? Sabía que era 1.84, redondeando es 1.85, y 2.44, redondeando también, ¿sí? Que eso, bueno, lo pegué y lo ajusté, ¿sí? Entonces, eso con relación a los intervalos. Y que directamente lo puedo cambiar el nivel de significancia, ¿no? Entonces, lo hago lo mismo para el anual, ¿no? Para el anual de Santa Cruz, porque el anual sigue una distribución normal, ¿sí? Entonces, por eso que hago los intervalos de confianza. Entonces, ustedes verifiquen si la inflación mensual de La Paz sigue una distribución normal. Si sigue, podrían calcular dichos intervalos, ¿sí? Entonces, lo único que es cambiar acá la variable, ¿no? El nombre de la variable. Ok. Bueno. Y bueno, ya finalmente un poco de unas gráficas que se pueden realizar del comportamiento de las variables, que es algo que mostraba al inicio, que generalmente esto lo voy a hacer con instalar este paquete, ¿no? Tengo que habilitar dicha librería. Lo que hago es crear una variable, ¿no? Que se llama date, que tiene que ver con la fecha, ¿no? Que de alguna manera le pido que se ajuste al dataset, ¿no? A estos periodos que estoy definiendo acá, ¿no? O que estaban en el Excel, digamos, ¿no? En el formato mes, día y año, ¿no? Que es el formato en el que está. Y una vez que establezco esto, ¿no? Le pido a la, bueno, ejecuto eso, se crea un objeto con esa especificación, y ahí le pido crear la variable, en todo caso, un objeto, tasa de inflación Bolivia anual, ¿no? Utilizo esta función de as.xts, ¿no? Le pido que defina la variable, en todo caso, y después que utilice la fecha, ¿sí? Que utilice la fecha que está en el date, en este objeto que es un objeto de fechas, ¿no? Y eso obviamente me permite crear un objeto que está, que está acá, ¿no? Que es un objeto que está con la fecha, ¿sí? Lo mismo hago acá para Santa Cruz, ahorita lo vamos a hacer para La Paz, ¿no? Y voy a copiar esto de acá, le voy a poner acá control C, control V, y acá le voy a poner La Paz, ¿no? La Paz anual, acá le pongo La Paz, ¿no? Le pido que lo ajuste y le digo ejecutar. Y lo que le pido ahí es directamente un gráfico. O sea, a diferencia de los plots comunes, este plot, dado que la variable es una variable en específico, que está como una XTS, que es como una serie de tiempo,
me va a permitir tener este tipo de gráfico, este tipo de plot, que no es común cuando la variable es de otro estilo, ¿sí? O sea, si la variable fuera otro estilo, no me dará este tipo de gráfico, ¿no? Que es el comportamiento en el tiempo de las variables que yo estoy analizando, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner el de La Paz, ¿sí? Que lo acabamos de crear. Bueno, aquí está, aquí le ponemos La Paz. Variación porcentual anual del IPC, ok, bueno, veamos. Y obviamente estos gráficos podemos copiarlos, ¿no? Llevarlos a copiar, ¿no? Si alguien lo quiere copiar acá, lo puede pegar, ¿sí? Como ustedes consideren. Hacer un poco más pequeño el título, ¿no? También, o dejarlo sin título y ponerle el título en el Word, digamos, ¿no? O sea, también eso pueden hacer, digamos, ¿no? Pero ahí veo el comportamiento en el tiempo, ¿no? De la variable, ¿sí? Bueno, entonces eso sería con relación un poco a la réplica y un poco lo que quería ver del paper de Díaz, Carreño y Vergara, ¿sí? Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, tiene alguna duda, quiere decir algo. ¿Sí, Moisés? Y sobre el tema, creo que no, profe, está todo súper claro. Y más bien otra cosa, no sé si tuviese 10 minutos ahorita, profe, y podemos reunirnos con mi grupo después de esta sesión.